vamos a ver lo que es el manejo de excepciones. Una excepción es un error que se produce en tiempo de ejecución, es decir, el programa está bien escrito, no tiene ningún error de sintaxis, el programa en principio funciona bien, pero cuando se enfrenta a su funcionamiento se encuentra con un error que hace imposible que el programa pueda continuar porque lo más típico, por ejemplo, es el error de tipo de datos. Cuando se intenta introducir en una variable que es de tipo numérico, entero, float o del tipo que sea, se intenta introducir un valor de tipo string. Ese valor no cabe en una variable de tipo numérico, no se puede manejar, no se puede operar con él, no se pueden hacer operaciones como sumar un entero con un string. Ese tipo de asignaciones erróneas dan lugar a errores que se producen mientras se está ejecutando el programa y que en condiciones normales lo que hacen es cortar el programa, separaría la ejecución. ¿Cómo se puede evitar que ocurra un error de este tipo? Pues generando, o mejor dicho, manejando la excepción. ¿Cómo se maneja la excepción? Pues mediante las herramientas que vamos a ver en este tema. Los típicos ejemplos de situaciones que dan lugar a excepciones son una división por cero, porque es una operación cuyo resultado no es indeterminado, es un resultado indeterminado, no se puede manejar, no se puede calcular un número dividido entre cero. O, por ejemplo, lo que comentaba antes, el manejo incorrecto de tipos, mezclar enteros con numéricos, o sea, con numéricos con strings. O, por ejemplo, cuando se intenta acceder a una variable que no existe. Llamamos a una variable que no ha sido declarada inicialmente. O cuando se producen errores de entrada y salida, por ejemplo, se está accediendo a un archivo y el archivo se borra, desaparece, o el dato no se puede extraer bien, hay un error de entrada-salida. Ese tipo de errores hay que manejarlos. ¿Qué es manejar un error? Pues es codificar el programa con una serie de instrucciones que vamos a ver ahora, que hacen que en caso de que se produzca un error de ese tipo, el programa no se pare y pueda continuar realizando unas operaciones que tenemos predeterminadas para que el programa funcione, para que siga su ejecución. Ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, esto sería el intérprete de Python. En el intérprete de Python metemos una instrucción que es multiplica 10 por algo dividido entre 0. La división entre 0 da un error. Pues esto lo que hace es que en nuestra consola aparezcan estas líneas. ¿Qué son estas líneas? Bueno, pues primero habla del contexto de ejecución en el que se está produciendo y luego nos dice el tipo de excepción. Fijaos que esto que he marcado aquí en rojo, zero division error, es lo que se llama el tipo de excepción o el tipo de error. Y es lo que tenemos nosotros que controlar. Ahora vamos a ver de qué manera. Otro ejemplo, por ejemplo, sería este, ¿no? Aquí intentamos utilizar una variable que no existe. Entonces, como la variable no existe, se da lugar a una excepción de tipo name error. Y el programa que tuviera esta instrucción dentro se pararía. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de error? Pues que esto tiene unas comillas simples, por lo tanto esto es un string y esto es un número. Si queréis verlo en la consola de Spider, aquí, por ejemplo, pues yo digo hola más 2. Es un error. ¿Por qué? Porque hola no existe. Pues si yo digo hola igual a 2, alfanumérico, y digo hola más 2, ¿qué hará? Un error, porque no puedo sumar un valor de tipo string con un número. ¿Vale? Estos son ejemplos de excepciones. ¿Qué tipo de excepción es esta? Name error. ¿Qué tipo de excepción es esta segunda? Type error. Estos son ejemplos de excepciones. ¿Cómo se maneja una excepción? Pues ya veréis que es muy fácil. Con la instrucción try except. Esto en Java, si alguien sabe Java, es try catch. Realmente es muy similar todo el manejo de excepciones. Cambian los nombres de los tipos de error que hay en cada lenguaje. Pero lo que se hace es que el trozo de código que puede dar lugar a error, este trozo que podría
en el que podría producir una excepción. Por ejemplo, el trozo de código en el que se le preguntan datos al usuario o en el que se leen datos de un archivo, ese trozo de código tiene que estar dentro de un bloque try. Se pone try, dos puntos, y aquí el bloque que se va a ejecutar. Y en caso de que dentro de este bloque se produzca alguna excepción, a continuación vienen una serie de cláusulas except que, dependiendo del tipo, habrá que poner aquí lo que yo quiero que haga el programa. ¿Vale? Es decir, esto sería un trozo de código que estaría protegido contra excepciones. Si se produce una de ellas, se deriva el flujo del programa a la línea except que corresponda. Puede haber varias líneas except y al final de todas ellas hay un else, que sería el trozo de código que se haría en caso de que no se produjera ninguna excepción. Esta parte sería pues lo que yo quiero que haga mi programa. Y luego existe una cláusula final que es un trozo de código que se ejecuta independientemente de que se haya producido una excepción o no. Esto es como un código que se ejecuta siempre. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en ejemplos y lo entenderéis mejor. Pero bueno, esta primera presentación es lo que es el esquema de diseño de una serie de cláusulas try except. Ejemplo. Aquí tenemos try. ¿Qué hace mi programa? Print X. ¿Vale? Este es mi programa. Lo que pasa es que X es una variable que no existe, no se ha definido antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, si yo no lo metiera dentro de un try, haría que el programa se cortara, se saldría. ¿Vale? Voy a probarlo en el Spider. Yo pongo aquí simplemente print X, nada más. Lo ejecuto. A ver. Ahora, aquí está. Aquí tenéis que se intenta lanzar el fichero, pero me da un error, que lo podéis leer aquí, lo voy a agrandar un poco para que se lea mejor. Y aquí tenéis una excepción de tipo name error. Vamos a volver a nuestra presentación. Voy a completar el programa y voy a utilizar las cláusulas tal como vienen aquí. El try, except, y voy a decir que en caso de que se produzca una excepción de tipo name error, me escriba esto, print variable desconocida. Voy aquí. Voy a meter esto en un try. Bueno, lo voy a agrandar también, porque no lo veréis muy bien. A ver si así mejor. Hemos dicho que si la excepción es de tipo name error, si no pongo nada, entraría en el bloque except para cualquier tipo de excepción que se haya producido. En este caso, en este bloque entraría solamente si se produce una excepción de este tipo. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Sería print. Voy a poner error. Nombre desconocido. No sé qué ponía exactamente. Y, bueno, variable desconocida, vale. Variable desconocida y luego excepción desconocida. Voy a ponerlo bien. Variable desconocida. Y ahora, si no se produce esa excepción, pero se produce alguna otra, desconocida. ¿Vale? ¿Y qué más tiene mi código? Tiene aquí una cláusula finally. La finally se ejecuta independientemente de que se haya producido alguna excepción o no. Print texto adicional. Y ahora lo ejecuto. ¿Y qué ha pasado? Que el programa ahora ya no se sale. Antes se salía con un error. Ahora no. Ahora imprime variable desconocida y luego imprime texto adicional. Es decir, el programa pasa por aquí, da el error, salta a la cláusula except, donde dice variable desconocida, porque el error ha sido de tipo name error, y luego salta al final, y aquí no sé por qué lo he puesto así. Yo quería ponerlo como finally, pero bueno, da igual, lo ha hecho igualmente, porque como
como una vez que manejamos la excepción, lo que hace el programa es que continúa con el flujo normal del programa. Es decir, la utilidad que tiene el manejo de excepciones es que los programas no se paren, que no se corten, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, esto es lo que se ha ejecutado. Y esto también. Un segundo ejemplo nos va a permitir entender qué ocurre cuando hay varias cláusulas. En este caso, igualmente, lo primero que hacemos es imprimir una variable que no existe, entonces sería un error de tipo nameError. Pero hemos definido aquí una serie de cláusulas. La primera sería zero division error. ¿Se va a producir esta? No, no hay ningún problema de división por cero. Aquí el problema que hay es que X no existe, entonces no entraría, el flujo del programa no entraría aquí, no haría este except. Pero el siguiente, como no pone nada, sí lo ejecutaría. Sería el except que captaría esta excepción, ¿no? Vamos a verlo. Voy a cambiar este por zero division error. Vale. Y ahora lo lanzo de nuevo. ¿Y qué ocurre? Ahora dice excepción desconocida. Es decir, ha ejecutado este segundo, esta segunda, en inglés le llaman leg, esta segunda cláusula except, ¿vale? Vamos a continuar con la presentación, ¿veis? Entonces es importante también conocer qué tipos de excepciones hay. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, el bloque finally se ejecuta siempre, independientemente de que haya except o no. Mejor dicho, de que se haya producido excepción o no. La jerarquía de excepciones es algo bastante importante de entender, porque, como habéis visto, podemos poner varias cláusulas. Las cláusulas son diferentes tipos, pero hay muchísimos tipos de excepciones. Las excepciones corresponden a una jerarquía que, digamos, en la cabeza de la jerarquía está el tipo de excepción, el base exception. Este es el elemento antecesor de todos los tipos de excepciones. Aquí para definir las excepciones se utiliza el lenguaje orientado a objetos, ¿no? Vosotros todavía no tenéis conocimientos del lenguaje orientado a objetos, pero sí podéis entender lo que es una jerarquía y podéis entender que un error aritmético es uno de los tipos de excepciones que hay. Hay otros tipos, como un error de assertion, como un error de memoria, un error de nombre, un error de tipo. Hay muchos errores. Pero a su vez, dentro de cada uno de ellos puede haber otros subtipos de error. Por ejemplo, dentro de los errores aritméticos tendríamos errores de punto flotante, errores de overflow, cuando se sobrepasa la capacidad de un tipo de datos, errores de división por cero. Todos estos son aritméticos. Entonces yo, a la hora de crear un trozo de código try except, yo puedo utilizar cualquiera de estos tipos. Pero si yo utilizo dentro de mi except, digo que se capture un error, por ejemplo, de tipo cero división, esa parte del código solo será utilizada cuando realmente se haya producido una división por cero. Pero si yo pongo un except con arithmetic error, ese except será ejecutado cuando se produzca cualquiera de los tipos de errores que hay debajo, los de división por cero, los de overflow, los de floating o los errores aritméticos así en global. O sea, esto es importante porque ahora después vamos a ver cómo el orden en el que yo presento las cláusulas except puede hacer que algunos errores no se capturen bien, ¿vale? Tenéis que entender que una división por cero es de tipo aritmético y a su vez todas son de tipo excepción. Excepción es como una especie de categoría general que las engloba todas, ¿vale? Y bueno, base excepción es la categoría padre de todas que no se utiliza nunca. Lo que en algún momento sí que podéis utilizar exception dentro de vuestro código, como vamos a ver en los ejemplos. Y también se pueden, dentro de tu código, tú puedes lanzar este comando. El comando raíz, la instrucción raíz, lo que hace es generar una excepción. Si tú metes una instrucción raíz dentro de tu código en una zona donde tú estás
controlando con un try, lo que va a ocurrir es que es como si se hubiera producido un error. Es decir, tú aquí con este comando estás provocando ese error para llevar el código hacia una parte en la que se controla ese error. Y vais a ver ejemplos en los que se utiliza esto para beneficio del programador, ya lo veréis. Todos los tipos de excepción heredan del primero, del padre de todos ellos, que es el base exception, ¿no? Y esta sería también otra vista de lo mismo que os he enseñado antes. Esta sería la estructura jerárquica. La base está en la cabeza. Estos son herederos de la base y a su vez, por ejemplo, estos que hay aquí son herederos de exception, errores de valor, errores aritméticos, errores de búsqueda. Dentro de los errores aritméticos tenemos errores de división por cero y hay muchos más. Esto es solamente una pequeña vista de la jerarquía. Al final de esta presentación tenéis unos cuantos enlaces y uno de ellos os lleva a la página principal de la documentación de Python, donde está toda la jerarquía de clases de excepciones. Pero tampoco hay que sabérselas todas. Aquí, para lo que vamos a hacer nosotros, con conocer 3 o 4 tipos es suficiente. ¿Vale? Todas las clases heredan de la primera. El orden de las cláusulas. Vamos a ver un ejemplo en el que se demuestra por qué es importante. Este código que va a aparecer aquí no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque lo que hace el código es esta línea, que es una división por cero. ¿Vale? Esta división por cero produce automáticamente una excepción de tipo zero division error. Cuando haces try, se lanzaría la excepción contra la cláusula except que la provoque. Entonces pasamos por la primera. ¿Es un error aritmético? Pues resulta que si nos vamos a la jerarquía de clases que hemos visto antes, todas las divisiones por cero son errores aritméticos. Por lo tanto, esta cláusula se cumple. Entonces el código entraría aquí y ejecutaría y escribiría error aritmético. Pero como ya ha entrado aquí, en este except, pues ya no entraría en este. Es decir, este sería código muerto. Nunca se ejecutaría esta línea. Voy a copiarlo en el Spider. Voy a llamarle prueba 2. Hemos dicho que hacía aquí una división por cero. Es que no me acuerdo del código. Vamos a ver. Y igual a 1 entre 0. Bueno, vale, muy básico. Y luego un except. Pone así, ¿no? Y luego aquí un except arithmetic error. Pongo error aritmético. Y aquí un 0 division error. Se escribe así, ¿no? Aquí. Voy a poner aquí, no se puede dividir por 0. Si yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Pues que esto produce un error de división por 0, efectivamente. Pero es que los errores de división por 0 son también errores aritméticos. ¿Recordad? En la presentación. Aquí. Los errores de división por 0, los podéis ver aquí, son errores aritméticos. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿qué me dice? Error aritmético. ¿Qué tendría que hacer para realmente capturar? Pues lo que tengo que hacer es que, según la jerarquía de clases, tengo que poner primero a los hijos y después a los padres y los abuelos. Aquí iría hijo. Es decir, primero pongo una división por 0 y luego ya esto capturaría en caso de que se produjera un error aritmético de otra clase, que no fuera una división por 0. Pero la división por 0 la va a capturar este. ¿Lo veis? Entonces ahora lo ejecuto y me dice, no se puede dividir por 0. O sea que efectivamente, ahora
sí está bien el código. Otra utilidad interesante del manejo de excepciones es utilizarlas dentro de las funciones para controlar una determinada situación y luego pasarle esa excepción al programa principal. Para eso, igual que desde cualquier parte del código, podemos utilizar el comando raise, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que una variable la definimos con un valor negativo y nosotros decidimos que si se da esa condición de que la variable es negativa, lanzamos una excepción. Y también otra forma de... Esto lo vamos a ver luego en unos ejemplos interesantes. Y luego otra instrucción que también es muy útil es la instrucción assert. Con assert nosotros podemos poner a continuación una expresión que es una comparación, una operación que da como resultado un true o false. Si la operación devuelve un true, pues entonces el assert es correcto. Si devuelve un false, entonces se produce un error de assertion y se puede capturar como una excepción. Y también incluso podemos inventarnos nombres para nuestras excepciones. Nosotros podemos generar una nueva excepción con el nombre que nosotros queramos, heredada de una de las existentes en la jerarquía de excepciones. No vamos a entrar en este tipo de utilización avanzada de excepciones, pero sí me interesa. Esta primera parte que hemos visto aquí sí que la vamos a utilizar en algunos de los ejemplos que veremos a continuación. Para buscar más documentación acerca de cómo funcionan las excepciones y tal, aparte del curso de Cisco, que todos tenéis accesible, tenemos la documentación oficial de Python, tenemos también en la web de W3 Schools hay una parte dedicada a las excepciones. Podéis pinchar aquí en la presentación que os pasaré también al aula virtual, podéis pinchar directamente y entrar en estos enlaces. Y sobre cómo crear excepciones personalizadas a las que vosotros le dais el nombre que queráis y tal, sobre eso podéis encontrar más información aquí. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí utilizamos la división por 0 y la excepción de tipo de datos, de tipo de valores. Este es un programita en el que nosotros lo que queremos es preguntarle al usuario un número para obtener un resultado de una división, de dividir 1 entre ese número. Lógicamente esa división se puede realizar perfectamente siempre y cuando este valor, el valor de x, no sea 0. Entonces, de aquí nos pueden ocurrir dos errores. Primero, que el usuario introduzca un valor que sea un texto, que no sea un número. Bueno, en este caso, si aquí, por ejemplo, ponemos una A, la A devolvería, bueno, si X fuera una A, esto sería una operación imposible y daría un error. No, bueno, de hecho, daría el error antes, porque no se podría convertir a entero. Entonces, entraría en el except correspondiente. Si es un error de valor, entraría en el segundo except. Entonces nos escribiría esto. No has introducido un valor numérico. Vamos a ir a verlo en el Eclipse. Este sería el ejemplo 1. Los tengo aquí preparados. Ejemplo 1. Imaginaos que no existieran los bloques try except, ¿no? Si no existieran, directamente ejecutaríamos esta parte. Voy a cogerla. Voy a poner aquí. Vale, y ahora voy a comentar todo esto. Bueno, da igual, las dos comillas son las simples. Vale, lo lanzo. Dime el valor del divisor. Pues yo puedo poner A. Me da un error de tipo value error. O si yo lo ejecuto y le digo que el divisor sea un 0, me da un error de tipo 0 división. Ahora quito las comillas y lo voy a lanzar todo. Quito esta parte de aquí. Ahora lanzo el código, pero dentro del bloque try. Entonces ya está protegido contra esos errores. Lo lanzo. Dime el valor del divisor. Digo A. Y entonces
como no lo puede transformar a entero, deriva el flujo del programa a la excepción tipo value error. Y lo que hace es imprimir en pantalla. No has introducido un valor numérico. Y luego, al final, el programa continúa con el flujo normal al salir del try y ejecuta hasta pronto. Si yo lo que hago es introducir un 0, no se puede dividir por 0, que es lo que hay dentro de este bloque except. ¿Entendido? Bien, pues este sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo. Aquí tenemos una función que lo que hace es, directamente esta función está mal escrita, ¿no? Porque siempre, haga lo que hagas, devuelve algo dividido entre 0. Esta operación no se puede realizar. Es decir, esto siempre va a producir un error. Es decir, que en cuanto llames a la función, pues el código va a meterse en except y va a ejecutar esto. Ejecutará error, mensaje de la función no sé qué. ¿Por qué he puesto mensaje desde la función? Para que veáis que este trozo de código es el que corresponde, perdón, que me he ido. Este trozo de código, cuando lo veáis en la consola, será producido por la función, mientras que esta parte de aquí, que es el programa principal está metido también dentro de otro try, que lo que hace es que primero llama a la función. Desde la función recibe con el comando rise, recibe el error reportado por esta excepción. Y al mismo tiempo, además, si se produce un error aritmético, imprimiría esto. ¿Qué tipo de error produce la función? Un error de división por 0. Entonces, el error de división por 0 ¿es de tipo aritmético o no? Porque si no lo es, entonces se saldría. Pero si es de tipo aritmético, imprimiría esto. Como sabéis, por la jerarquía de clases, la división por 0 es de tipo aritmético también. Entonces se van a imprimir las dos cosas. Aquí tenéis el código escrito, ¿vale? Tenéis la función, tenéis el código del programa principal y lo lanzamos. ¿Y qué hace el programa? Pues primero imprime error, mensaje desde la función, esta parte de aquí. Y luego vuelve al programa principal y ejecuta esto. El programa principal es esto. Empieza en el try, ¿vale? Este sería otro ejemplo de uso. Si aquí estaríamos manejando un error dos veces. Lo estamos manejando dentro de la función y luego se lo mandamos al programa principal y se sigue comportando como una excepción, como un error. Pero lo manejamos. Fijaos que el programa no se corta, lo cortamos nosotros. Es decir, nosotros decidimos que termine aquí. Hemos manejado el error. ¿Cómo lo hemos manejado? Pues sacando unos mensajes, explicándole al usuario que se ha producido un error, ¿vale? Ejemplo 3. Aquí tenemos una lista, ¿vale? Ya creo que voy a pasar de la presentación. Aquí tenéis el ejemplo 3, no aporta, o sea, la presentación los tiene aquí escritos para que los podáis leer con tranquilidad, pero como los tengo también en el Spider, los vemos aquí directamente. Esto es un error de índice, ¿vale? Cuando nos ha pasado alguna vez que tenemos una lista o una variable de tipo una tabla, ¿no? Con una serie de valores y pues las posiciones de los valores son el índice, ¿no? El índice que empezaba en 0 y llegaba pues hasta n-1. En este caso, lo que hacemos es recorrer la lista. Fijaos qué manera más curiosa de recorrer esta lista. Empezamos con el índice 0, definimos aquí una variable que dice que, bueno, pues que siempre será verdadera hasta que lleguemos al último. ¿Y cuándo se cambia seguir a false? Cuando llegamos al último valor del índice. ¿Cómo lo hacemos? Lo podríamos hacer de muchas formas. Podríamos poner aquí un while y un contador y ir comprobando a base de if, ¿no? Pero en vez de hacerlo con if, hemos decidido hacerlo así, con un try. Lo que hace esta función es directamente imprimir el valor de la lista. Pero en caso de que el índice se haya ido de rango, generaría una excepción. No podría imprimirlo y entonces lo que haría sería saltar aquí a except y esa excepción sería de tipo index error. Entonces, cuando se dé esa excepción, lo que hacemos es cambiar el valor de la variable seguir, lo ponemos a false, con lo cual
al continuar el bucle, volver al while, ya seguir sería false, entonces ya termina, se viene a print. Es más difícil de explicar que de entender. ¿Veis? Aquí, índice 1, 2, 3, 4 y 5, y el último, fin, que es el trozo de código que se ejecuta al final. Otro ejemplito. En este es muy peligroso porque lo que hacemos es desactivar el control break del teclado. Es decir, con esto que estamos haciendo aquí, lo que hacemos es que generamos un bucle que no acaba nunca. Fijaos que esto es un bucle infinito. Es un reloj que va poniendo segundos. Y va sumando un segundo cada vez, y luego espera un segundo y suma otro. ¿Vale? Porque esto, el while se repite n veces. ¿Qué es lo que lo que hacemos aquí? Aquí ponemos una excepción de tipo keyboard interrupt, que sería la que se produciría cuando un usuario pulsa control C para parar la ejecución del programa. Con lo que nosotros, si ejecutamos este programa, lo que vamos a hacer es que el usuario no va a poder pararlo con control C. Lo lanzaríamos y esto empezaría a contar 1, 2, 3, 4, hasta infinitos segundos. Como no me quiero, bueno, realmente yo si me ocurre eso, la única forma que tendría de salir sería desactivar la consola y generarla de nuevo. Bueno, lo voy a hacer para que lo veáis. Aquí está el reloj funcionando y ahora yo, si pulso control C, lo que hace es llevarme aquí a except, ejecuta, no toques esa tecla, pero no me para. ¿Ves? No para la ejecución. Y esto ya es imparable. Solamente lo puedo parar cerrando la consola y abriendo otra. Una pequeña faena. Vale. Ya está abriendo una nueva consola. La voy a agrandar un poco. ¿Vale? Podéis probarlo y ya me diréis. Otro ejemplo. El ejemplo 5. Este lo que hace es un programa que dentro de un bucle infinito va imprimiendo el valor de el exponencial de e, de la letra mejor dicho, va elevando al cuadrado el valor anterior, pero empieza con e elevado a 1. Bueno, el número e es un número matemático. Los que hayan hecho límites y todo esto en el bachillerato, pues lo recordarán. Los que no, pues nada, simplemente tienen que saber que este es un número que crece muchísimo. Si yo lo ejecuto, claro, el número llega a crecer tanto que desborda el espacio de memoria dedicado a este tipo de datos. Entonces llega un momento que se nos desborda la memoria del ordenador y se produce una excepción de tipo overflow. Lo lanzo y aquí tenemos, la primera vez es 2,7, luego 7 y pico, luego 54. Pero esto va creciendo exponencialmente y llega un momento que es 2 elevado a más de 200 y ese número ya este sería el último que alcanzaría a manejar nuestro ordenador. Pero el siguiente número ya sería elevado a 300 y ya estaría fuera de rango. Entonces lo que hace es que se produce esta excepción y el programa nos saca este mensaje de error, que es el que hemos preparado aquí. Y luego el ejemplo 6, todos los ejemplos os los voy a pasar. Este ejemplo es un poquito más complejo porque aquí ya he creado una función que lo que hace es leer un número entre un rango de mínimo y máximo. Esto es la función. Desde el programa principal, lo que yo quiero es que el usuario introduzca un número entre -10 y +10. ¿Vale? Y he creado la función readInt en la que van los márgenes como parámetros y el trozo de texto que he definido aquí sería la variable prompt. Es una variable de tipo alfanumérico. Entonces, cuando ejecuto este programa, lo que hace es que le asigna a la variable v la entrada del usuario, el valor que ha decidido introducir el usuario. ¿Vale? Lo voy a ejecutar aquí. Introduce un número entre -10 y 10. Si tú pones un número 4, por ejemplo, ¿vale?
lo que haría el programa, vamos a omitir esta parte de las excepciones, ese número es correcto, entonces lo que haría el programa es ir a la parte de else. Es decir, el else se ejecuta en caso de que no se haya producido ninguna excepción. Y en ese caso, lo único que hace es escribir número, dos puntos, el número que he introducido yo. ¿Vale? Vale, perfecto. Escribe el número 4 y hasta pronto. ¿Qué pasa si escribes un número que no está dentro de estos valores, ni entre 10 entre menos 10 y 10? Pues entonces, el programa aquí llamaría a la función. La función lo que hace es leer el dato. Si el dato está entre menos 10 y 10, pues no pasa nada. Lo devuelve. Pero si el dato está por debajo de menos 10 o por encima de más 10, lo que hace es levantar un error aritmético. Ese error es una excepción. Y esta excepción la cazaría el programa aquí. Entonces, derivaría hacia una de las dos, o error de valor o error aritmético. Como es un error aritmético, daría un valor fuera de rango. Y si yo lo que introduzco aquí es una letra o algo que no es numérico, entonces lo que haría mi programa es que al llamar a la función entraría en esta parte. Se produciría un error de tipo de datos y aquí pone rise. Simplemente cuando pone rise sin nada más, lo que hace es elevar este tipo de error, el error que está manejando en ese momento. Con lo cual aquí entraría en esta parte y diría no es un número. Vale, vamos a ejecutarlo. Si yo pongo la letra A, le diría no es un número, hasta pronto. ¿Vale? Si yo le digo menos 15, le diría valor fuera de rango. ¿Vale? Bien, pues este sería... Vamos a hacer ahora un ejemplo nuevo en el que vamos a diseñar un programita de tipo menú, de tipo como los que hemos visto de toda la vida. A ver, déjame que haga aquí unas pequeñas búsquedas. Vamos a hacer un programa muy básico. Vale, aquí lo tenías que ser. Ahora sí. Vamos a hacer un programa muy básico. Voy a traerme aquí un código, lo voy a copiar, no lo voy a teclear todo entero porque así vamos más rápido. Le vamos a llamar ejemplo 6, no, el ejemplo 6 ya está hecho. Vamos a llamarle, al programa le vamos a llamar ejemplo de excepciones. El programa va a ser una calculadora acumulada con decimales. Yo quiero que la calculadora tenga una variable resultado que va a ir evolucionando en función de las operaciones que yo realice en cada momento, ¿vale? Bien, vamos a crear un menú, típico menú, que yo os recomiendo que siempre tengáis preparado un menú para los exámenes, o en fin, para trabajar. Siempre es bueno tener un menú ya hecho, que luego solo tengáis que cambiar las opciones. Yo aquí tengo mi menú hecho, lo voy a copiar aquí. En principio, resultado va a ser la variable que va a acumular. Digamos que esto es una calculadora que tiene una pantalla, ¿no? Pues el valor que tendría en pantalla en el display sería este, el valor de resultado. Empezamos con el valor 0, ¿vale? Opciones que puede tener mi calculadora. Mira, aparte de esta, se me ocurre ahora mismo que podría meterle otra opción que fuera borrar el valor del resultado para, es decir, resetearlo, ponerlo a 0 otra vez. Eso sería interesante. Pero de momento las únicas opciones que he puesto a mi programa son sumar, restar, multiplicar y dividir. Y luego la opción de salir del programa. Nada más empezar, lo que hace el programa es presentar en pantalla. Fijaos aquí qué sintaxis más curiosa. Es print el resultado actual
pero lo va a presentar formateado con una coma para las unidades de 1000, con un punto para los decimales y con 3 decimales. Esto se puede hacer con esta sintaxis, que no la hemos visto hasta ahora en clase, con la instrucción F. Si tú pones print una F y luego pones entre comillas algo que lleva a su vez dentro unas llaves con una variable y un formato, pues esto lo que hace es presentar los datos en ese formato. Ahora vais a ver qué chulo queda. Bueno, en resumen, esta es la cabecera del menú. Ahora tengo que codificar aquí lo que haría cada una de las opciones. La variable opción recogería lo que introduce el usuario. Si el usuario pone 1, 2, 3, 4 o 0. O si pone un valor fuera de ese rango, tendría que dar un error. Voy a poner aquí a continuación todo lo que sería el código a ejecutar a partir del menú. Si entramos en la opción 1, lo que haría sería sumar. En la opción 2, restar. En la opción 3, multiplicar. En la opción 4, dividir. Me he creado una pequeña función para no tener que repetir el mismo código en todas estas opciones, y esta función la he llamado pide operando. Esta instrucción sería la que cogería el texto. El texto cambiaría en cada una de las opciones del menú, porque aquí lo que estás pidiendo, en la primera opción pedirías un sumando, en la segunda pedirías un minuendo, en la tercera pedirías un producto, o un factor para multiplicar, perdón, o en la opción de dividir pedirías un divisor, ¿no? Me he creado esta pequeña función que se llama pide operando, que lo que hace, la voy a dejar aquí al principio, porque ya sabéis que las funciones las tengo que declarar al principio para que estén cargadas en memoria cuando el código, cuando el flujo del programa pase por aquí, por ejemplo, y se pida el valor numérico que corresponda. Así que en esta primera opción nos pediría un número, que sería un sumando. Cuando tengamos ese número, se lo sumamos al valor del resultado. Y al salir de la instrucción if, lo que hace es volver, presenta aquí una línea, y fijaos también aquí qué forma más curiosa tengo de preguntarle al usuario si continúa o no. Lo hago con un input. Si yo le digo, si yo hago que presente esto en pantalla, da igual lo que el usuario introduzca. Este input va a estar esperando hasta que el usuario ponga un enter. Escriba lo que quiera con un enter. En el momento que entra, que pone el enter, continúa. ¿Y cómo continúa? Pues vuelve al while, ¿vale? Todo está metido dentro de un while. Vamos a ver cómo sería el programita. Lo voy a guardar como calculadora, acumuladora, algo así, ¿no? Acumuladora. Aparece el menú, me dice aquí la pantalla, me dice que el resultado actual es 0, ¿vale? Empezamos con el valor 0. Fijaos que aquí ha formateado el valor del resultado con este formato que he especificado aquí, que era una coma para las unidades. No veis la coma porque no hay unidades de 1000, pero sí veis el punto y veis los 3 decimales. Le voy a decir ahora que sume. ¿Suma cuánto? Pues 3000. Ahora me dice introduzca enter. ¿Cuánto vale ahora? El resultado actual es 3000. Introduzca una opción. Le digo multiplicar por 2 y me sale 6000. ¿Vale? Ahora voy a decirle que divida 4 entre 7. Y vale 857. Vale, genial. Estamos haciendo operaciones matemáticas. ¿Qué pasa si ahora yo le digo que divida entre 0? Zasca. Se me acabó mi programa. Se ha salido y se va todo a la porra. Esto es lo que tengo que evitar. ¿Cómo lo evito? Añadiendo manejo de excepciones. Voy a poner aquí voy a intentar hacer que si estamos dividiendo, que si el valor es 0, el valor del operando es 0, pues que no se pare, que maneje la excepción. Podría hacerlo tecleando aquí dentro.
podría hacerlo aquí directamente. Voy a poner esto. Sí, con un except manejaría cualquier excepción, pero ya si quiero ser muy preciso puedo poner 0, ¿cómo era? 0 division error, ¿no? Si hago solo esto, introduzca una operación, sumo 10, enter, tiene 100, voy a dividir, ya me dice, no se puede dividir por 0, ¿veis? Ya no se ha ido el programa. Genial, ya he resuelto esa incidencia. Le doy aquí a introduzca enter para continuar. Uy, se ha quedado algo. Ah, bueno, algo, no sé qué ha pasado. Sí, ha pasado que... Voy a repetirlo para que lo veáis. Vamos a ver. Sumar, enter, ahora dividir, entre 0. No se puede dividir por 0, continuar. Y vuelvo. Es que antes le he dado varias veces al enter y lo que ha hecho ha sido cogerme una de estas. Ahora, vuelvo, digamos que vuelvo a la situación anterior. Ya tengo manejado el error de división por 0, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí ahora me equivoco y pongo una A? Otro error. Porque el tipo de datos no es correcto. Pues tengo que manejar también aquí la posibilidad de que el usuario introduzca una letra que no tenga valor numérico, que no falle al intentar convertirla en entero. Esto lo podría hacer también poniendo aquí un try. Pero, sí, lo voy a hacer. Voy a poner aquí. Aquí voy a poner try. Y ahora le digo except. En caso de que se produzca alguna excepción aquí, en esta parte, pues que ponga opción inválida. Y que siga. Como ya la opción es inválida, pues entonces no se va a cumplir ninguna de estas condiciones y va a volver al bucle principal. Le pongo una A, opción inválida. Bueno, no sé por qué me ha sacado aquí lo de dividendo. Aquí hay una... dividendo. ¿Por qué me pone dividendo? Porque... Ah, que me ha cogido la opción 4. No puede ser. No sé por qué ha cogido la opción. Pero bueno, 4. Yo pongo aquí P. Otra vez entra. No sé por qué razón está entrando aquí en la opción 4. Ah, pues bueno, está entrando en la opción 4. Vale, sí, no, a ver, está entrando en la opción 4 porque tiene la opción 4 guardada desde antes. La palabra, la variable opción tiene el valor 4 de antes y me vuelve a entrar ahí, porque lo ha memorizado, lo recuerda de antes. Bueno, esto es una tontería. ¿Vale? Salgo del programa. Ya he controlado aquí esta posibilidad, la posibilidad de que la opción sea inválida. Quizá para evitar eso estaría bien poner aquí no sé, algo así. Se me ocurre una tontería. Opción igual a 5 y ya está. Y así no va a entrar en ninguna de estas. Incluso fijaos, casi estaría bien porque al final aquí hay un else que controla el hecho de que la opción sea inválida. Entonces no necesito escribirlo aquí. Lo quito de aquí y ya está. Simplemente poniendo aquí una opción que sea falsa, va a entrar por aquí. Opción 8 inválida. Y si pongo opción A, también inválida, ¿vale? La manejaría, si yo pongo una letra, lo manejaría exactamente igual que si pongo un número fuera de los 5 que están permitidos. Con esto ya tendría manejada esta excepción y esta otra. Podría ir viendo otro tipo de excepciones que se pueden dar. Por ejemplo, cuando pongo aquí, cuando leo cualquiera de estos números, se puede dar una excepción de tipo de datos, ¿no? Si lo ejecuto de nuevo, y yo le digo ahora sumar
pero en vez de sumar un número le pongo una letra, pues se produce una excepción. Esta es de tipo value, esta hay que controlarla también. ¿Cómo la controlo? Pues poniendo aquí try, pero ¿qué hago? Pongo un try aquí, otro aquí, otro aquí. Bueno, podría hacerlo, pero también puedo hacer algo más genérico. Puedo hacer un try global, un solo bloque try para todo. Y entonces se me ocurre esta forma de solucionar todo esto, que es un try que englobe a todo esto. Me lo voy a traer hacia la derecha y ahora yo quiero englobar todo esto. Yo ya tenía antes aquí una cláusula try y lo que tiene que ocurrir a continuación es que una vez que ya tengo la opción, la operación que quiero realizar, tengo que pedir el segundo operador, ¿no? Para operar. Entonces yo puedo utilizar aquí la cláusula else, que es que en caso de que esto esté bien, es decir, no se haya producido ninguna excepción aquí, y esto esté bien, pues entonces se ejecuta esta parte del código. Y aquí me estoy dando cuenta que esta parte se me va a quedar fuera, entonces la voy a meter aquí, porque ya este except va por un lado y el else va por otro. Entonces vamos a ver. Todo este código lo voy a meter dentro de un otro try. Fijaos que ahora tengo dos tries anidados. Bueno, no anidados, sino este estaría dentro del else. O sea, este en realidad no está dentro del otro try, está dentro del else. Ejecuto toda esta parte del código. Y ahora, aquí, voy a empezar a controlar posibles excepciones que se puedan producir dentro del código. Por ejemplo, si se produce una división por cero, en lugar de controlarla aquí, yo la puedo controlar aquí fuera. Puedo poner esto. Lo quito de aquí. El try este lo quito. Porque ya está dentro de este try y será controlada por este except. ¿Más errores que se pueden dar? Más errores que se pueden dar. Por ejemplo, que haya un error de tipos. Si en alguno de estos comandos se produce un error de tipos, pues entonces lo controlo así. Tipo de datos incorrecto. Y luego voy a inventarme también otro pequeño error en caso de que en lugar de hacer esto, en lugar de que si pongo aquí una opción que esté fuera de los cinco valores permitidos, en lugar de hacer esto, deje inventarme aquí opción 5 y print opción inválida, se me ocurre que hay una forma más chula, que sería, voy a inventarme una excepción. Y voy a hacer aquí, voy a utilizar un tipo de excepción que, bueno, puedo utilizar el que yo quiera, pero hay uno que se puede usar para esto perfectamente, que es, pongo raise, es decir, yo aquí voy a levantar una excepción y le voy a llamar warning. De tipo warning. La podéis buscar en la jerarquía de clases de excepciones. Y esto lo he levantado aquí porque lo que quiero es que dentro de mi código pueda manejarla como excepción. Opción inválida. Y lo puedo quitar de aquí. Puedo quitarlo. Aquí en vez de poner opción inválida, voy a poner también
¿Por qué tengo que ponerlo aquí también? Porque puede ocurrir, claro, este raise warning, este se lanzaría cuando opción sea, cuando el usuario aquí haya puesto algo que no sea un número. Pero si pone algo que es un número, se va a traducir por opción va a tener un valor numérico y va a saltar, y aquí no va a saltar este error. Pero entonces yo quiero que salte un error cuando la opción no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, es decir, cuando estemos en esta parte. Entonces aquí, raise warning, quita. ¿Vale? Ya está. Me parece que esto tiene todo el sentido. Bueno, y ahora ya tenemos el programa completo y vemos cómo podemos. Lanzamos el programita y metemos una opción que falle, una letra A, y me da opción inválida. Opción 0, bueno, la 0 sale, lo ejecutamos de nuevo. Opción 1, perdón, aquí, opción 1, le sumo 4, bueno, todo esto. Venga, ya tengo ahí un valor, ahora dividir entre 7, perfecto. Voy a empezar a producir ahora errores. Por ejemplo, opción A, nada. Multiplico por un valor numérico, pongo aquí un valor no numérico, pongo aquí unas letras y me va a decir valor no válido, tipo de datos incorrecto, es decir, ha entrado, el flujo del programa ha entrado por aquí, ha pasado por la opción correcta que era multiplicar y luego dentro de la multiplicación, cuando le preguntas el factor te da en la función pide operando, aquí hemos introducido un número que no se ha podido convertir en numérico, por lo tanto entra en except y lo que dice es valor no válido, eso es lo que ha imprimido, lo que ha sacado aquí por pantalla, y en el programa principal vuelve a, es decir, aquí lo que ha hecho ha sido utilizar este control de excepciones. ¿Vale? Me presenta valor no válido y tipo de datos incorrecto. Entra por las dos partes. Y puedo seguir, y mi programa ya divido entre 0, no se puede dividir por 0, y sigo. Y mi programa ya es robusto, ya es un programa que no falla. Aunque yo me equivoque a la hora de meter datos, el programa no falla nunca. Y este es el objetivo del control de excepciones y control de errores. Así que os voy a dejar todos estos ejemplos en el aula virtual para que juguéis con ellos y tenéis también la teoría y tenéis también la de Cisco, con algunos ejercicios para trabajar sobre ellos y para aprender. Y ya pondremos alguna batería también más de ejercicios más adelante. Lo siguiente que haré en este curso será subiros una presentación sobre manejo de archivos, de sistemas de ficheros. Y aquí acaba la presentación. Ya sabéis que tenéis el aula virtual para consultar dudas y os animo a que trabajéis lo que podáis. Y bueno, voy a despedirme en persona, creo que ya me veis. Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias y hasta pronto.